Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el mundo se quedaba pasmado frente a las noticias internacionales que nos informaban sobre una serie de masivas manifestaciones y disturbios originados en Santiago de Chile, que se propagaron a todas sus regiones con mayor impacto en las principales ciudades como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, entre otras. Debido a el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019. Miles de estudiantes chilenos secundarios se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el metro de Santiago, que fueron aumentando en cascada, y junto con ellos los incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo, que para el viernes 18 de octubre llegaron a ser graves. Como consecuencia, cesaron las operaciones de la red subterránea por el enfrentamiento de la multitud con carabineros. El entonces ministro del Interior y Seguridad Pública interpuso querellas por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieran cometido daños, saqueos e incendios. Y esa misma noche detonaron protestas y disturbios violentos a lo largo del país. Para la madrugada del día sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago y toque de queda a partir de esa noche. Así, para el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en 15 de las 16 capitales regionales. Si hablamos de los resultados del proceso electoral chileno de diciembre de 2021, mucho tienen que ver con el denominado estallido social de Chile, primer germen de la demanda de cambio político de los chilenos en 2019, que expusieron como causas mediatas, más allá de las tarifas del transporte público, el alto costo de la vida. Se dice que hasta 2019 Santiago era la segunda ciudad más onerosa de la región. Bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia constitución del país. En noviembre 15 de 2019 se logró un acuerdo transversal entre el gobierno y el Congreso, firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, para la convocatoria a un plebiscito nacional con el objetivo de definir si se redactaría una nueva constitución política y qué mecanismo sería utilizado. Con la pandemia, los ánimos fueron sosegándose, pero se manifestaron en las urnas, indudablemente. El domingo 19 de diciembre de 2021, el izquierdista Gabriel Boric, candidato por el partido Convergencia Social, un partido político chileno fundado en 2018, producto de la fusión de los movimientos políticos, Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia, Socialismo y Libertad, todos ellos integrantes del Frente Amplio hasta ese momento, se alzó como ganador en segunda vuelta electoral, no solo con un amplio e irrebatible triunfo, que es uno de sus hitos, también se convirtió en el presidente con mayor número de votos recibidos, obteniendo más de 4,6 millones de votos cuando se había escrutado prácticamente el 99,86% de las mesas. Se convirtió en el presidente más joven en la historia de su país, el único en lograr ganar un balotaje después de haber salido el segundo en la primera vuelta electoral, que en este caso se celebró en noviembre de 2021. Y el primero en ser ajeno a los bloques de centroizquierda y centroderecha que ejercían predominio político en Chile desde el retorno de la democracia chilena en 1990. Boric se opuso a la derecha de su predecesor Sebastián Piñera y de José Antonio Kast, su principal rival, candidato por el Partido Republicano de Chile, creado el 10 de junio de 2019, agrupando a sectores independientes y a exmilitantes de la Unión Demócrata Independiente, pero además ha sido crítico de la concertación de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, compuesta por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Hola, mi nombre es Borja Medina, soy consultor político y contento de estar aquí con ustedes. Además, amigo, bienvenido a Esfera Global, Borja. Muchas gracias. Es un placer para nosotros. Para mí más. Sabes que te doy mucho seguimiento, valoro tu trabajo, me siento muy contento de este programa.
tu equipo de producción, de verdad que muy contento de estar aquí. Gracias, Borja. Hablando de lo que más te gusta a ti, elecciones. Y en este caso específico, las elecciones de Chile 2021. ¿Cómo había sido la cultura política chilena hasta estas elecciones? Mira, Chile ha sido un país que igual que los países que han tenido dictaduras, ha venido en un proceso de construcción de la democracia, construcción de los sistemas de partidos, procesos eleccionarios, etcétera, pero ha predominado siempre en los procesos eleccionarios muy marcado el conservadurismo, la derecha, las tendencias republicanas de gobierno. Ha predominado eso en Chile, tanto en los gobiernos como en la oposición. O sea, los partidos que se han mantenido activos en oposición siempre han sido de tendencias de derecha. En el 2021, esto no solo que se acentúa, se rompe abruptamente, o sea, fuertemente, sino que llega un joven que rompió todos los pronósticos y todas las proyecciones que se hacían de cara a esas elecciones. Te puedo confesar, diciéndote claramente, que yo mismo, con amigos que seguimos los temas de la consultoría política, yo pensaba que Kast era presidente. Sí, todos pensamos. Diciéndotelo con mucha honestidad. Gracias a Dios que no aposté, pero lo daba por sentado de que era presidente. Ganó Gabriel Boric. Un nuevo estilo, un nuevo modelo de hacer política de izquierda, y una izquierda particular, porque yo siempre hago la diferenciación, porque se habla de izquierda y de derecha como si hay un elemento ideológico que predomina en las campañas. Sí. Y yo creo que ya no es ni siquiera el elemento ideológico, es más bien mercadológico, de lo que significa decir de izquierda y lo que significa decir de derecha. Además lo tratan como unos conceptos muy cerrados, ¿no? Como También, que no hay un arco iris dentro de cada denominación. También, y es todo lo contrario, existe ese arco iris. Sí, y más ahora sabores que funcionan muchas, digamos que, agrupaciones sociales que no necesariamente tienen un carácter político partidario o institucional, sino que se mueven por causas, sea ya de un tema legal, por aprobar o sacar algo de la legislación, etcétera. Sí. Pero se da. En el caso de Gabriel Boric, esto se da también con todos los movimientos de feministas, bueno, no quiero citarlo uno por uno, pero todos los movimientos que se desenvuelven en la sociedad chilena se congregaron a través de él y lograron en segunda vuelta lograr el objetivo. ¿Cuáles son los partidos mayoritarios en Chile y cómo tú ves la calidad del sistema de partidos chilenos? Mira, me encantó esa pregunta porque hace unos días participé de una entrevista y me hablaron del caso de Augusto Pinochet. Y no hay forma en el caso chileno de hablar de institucionalización, de democracia y de sistema político sin hablar de los partidos. Claro. Ahora bien, la calidad, para mí, para Borja Medina, todos los sistemas de partidos en Latinoamérica están atravesando por una gran crisis. Crisis de confianza, de credibilidad, de proyectos de nación. Creo que esa es como la gran crisis. En Chile esto se da. Tú tomas, por ejemplo, el partido, por decirte, bueno, tú tomas a José Antonio Kast, toma el Partido Republicano específicamente, y verás que hay una decadencia, un declive en el tiempo, en los procesos electorales, desde diferentes, digamos, de 3 periodos, 4 periodos atrás, de que viene en decadencia. ¿Por qué eso se da? Porque en el ejercicio del poder, ese partido que prometió tal o cual cosa, no llenó las expectativas. No llenó las expectativas. Entonces, eso hace que se erosione la calidad del sistema de partidos. Eso pasa en Chile. Creo que está pasando incluso más acentuadamente ahora, actualmente, en este gobierno, porque, no sé si has visto, ya algunos de los que participaron en el triunfo de Boric ya han marcado diferencias con el presidente. Sí. Que eso se da también en República Dominicana. Por eso sonreí. Exacto. Pensando Entonces, en casos puntuales. exacto. Porque una cosa es el objetivo de ganar.
Exactamente. Y ya desde el gobierno, bueno, pues cada cual asume su carril. Precisamente por eso es que te digo que me encantó la pregunta, porque la calidad de los partidos va directamente vinculada o proporcional a la actuación de los políticos que ejercen desde esos partidos. Porque si tú utilizas el partido para participar en un certamen, pero inmediatamente pasa el certamen tú le demuestras a la población que tú tenías otro interés, dejo de creer. No creo. No hay niveles de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. No se corresponde la promesa de campaña con el desempeño, no se corresponde. Bueno, y otra cosa será el que no entienda cuál es el papel en la campaña electoral y la meta para conseguir el objetivo, porque hay que recordar que es una competencia. Es una competencia. Entonces, luego, cuando cada cual asume su rol natural, el que le corresponde, se ponen guapitos, ¿no? Sí, se ponen guapitos. Cuando cada uno asume la agenda. Ponen su carita, por eso después se ve. Un tema es la credibilidad, como muy bien tú lo apuntas, y otra cosa es respetar tu origen, tu causa y tu esencia. Que es posible. Claro que es posible. Eso, sin mira, defraudar a la ciudadanía. Pongo un ejemplo que inmediatamente quizás no se vea como un ejemplo exacto, pero el caso de Argentina se ha mantenido. Usted viene de tendencias peronistas, pero usted mantiene su firmeza en sus lineamientos. Así es. Aunque usted en la práctica tenga que ajustarse a consensos, a diálogos, a pactos, que al final son pactos que lo que procuran es viabilizar la construcción de las aspiraciones de la gente. Ese es el propósito. O deberían. O deberían. Ese es el propósito. Y se puede lograr, es posible lograr. ¿Cómo se vota en Chile? Tú sabes que tratamos de ser muy educativos. Hay un público que nos sigue cada elección. Entonces quizás establecer algún símil o diferencia entre el sistema electoral chileno y el dominicano. Mira, el sistema electoral chileno tiene la particularidad, a propósito del símil que tú dices, que ha venido en progreso, en avance. Porque en principio, por ejemplo, existía el formato vinculado a los Estados Unidos, pero luego de la caída de la dictadura, se ha optado por una democracia directa, de participación directa, del voto directo. Aunque todavía, y de hecho se manifestó en las pasadas elecciones, los delegados tienen presencia en cuanto al conteo de los votos, al reporte frente a la entidad electoral, y eso tiene sus luces y sus sombras. No voy a entrar ahí, pero respecto de la democracia tiene sus lados garantistas que pueden ser positivos, pero también sus lados distantes respecto de una participación más amplia del electorado, porque por ejemplo, tú tomas la primera vuelta, oye, se expresó un 47% del electorado. Pero tú te vas a la segunda, votó un 55%. Un hito. Es un hito. Pero no solo que es un hito, te está diciendo eso que la gente quiere decidir. Sí. Te está diciendo eso que la gente quiere decidir. Bueno, y lo estaban diciendo en Chile desde el 2019. Que la gente quiere decidir. Y más aún, que la gente haya decidido por Gabriel Boric, que es prácticamente, obviamente sabemos de dónde él viene, o sea, viene ya de un ejercicio, no es que un nuevo en política, es nuevo respecto. Ahora vamos a hablar, después que desarrolles el argumento final, sí, en el siguiente bloque del perfil de Boric. No lo sí, adelantes. sí. Bueno, pero entonces lo que te digo con eso es que la gente ya quiere participar y tiene incluso hasta se atreve a participar por cosas que no necesariamente se correspondan con el sistema típico que hemos visto de elecciones o de participación política. Vamos a esa breve pausa que te señalaba y continuamos con el perfil de Boric. Claro, claro. A la pausa. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente.
Ahora Vistasol CVS. Converso con Borja Medina en Esfera Global. Hoy analizamos las elecciones de Chile. Gracias, Borja, por estar con nosotros. Gracias a ti de nuevo. Dejamos pendiente en el anterior bloque el perfil de Gabriel Boric. ¿Quién es Gabriel Boric? Mira, Gabriel Boric es un estudiante con inquietudes que comienza a participar de movilizaciones, movimientos sociales, causas sociales, políticas, desde la universidad. Comienza a tener un liderazgo en la universidad, bien activo. De hecho, vi una entrevista en la que él prácticamente se había constituido en el defensor de los estudiantes, sí, de sus amigos, comenzó con sus amigos. Bueno, diputado, por allá por el 2013-2014, y mantuvo desde el Congreso, desde la política ya ciudadana, una participación activa en la política. Hoy es presidente. Hoy es presidente. Tiene un perfil, es una persona, me ha agradado, te comentaba fuera del aire que me ha agradado, lo que más me llamó la atención es que reconoció públicamente entrando que tenía un TOC, tenía un trastorno obsesivo compulsivo con diferentes cosas que le pasan por la mente y que no puede dejar, no puede controlar, no hacerlas. No, eso fue apoteósico, lo de dar vueltas sobre su eje y el tema del nacimiento. No, y a propósito también del tema de la salud mental, creo que lo hace muy bien en un momento, digamos que posterior a la pandemia, aunque yo sigo creyendo que estamos en la pandemia, porque no han parado los contagios ni las situaciones. Pero en un contexto de pandemia donde el tema de la salud mental o la necesidad de atender la salud mental se ha exacerbado, llega este perfil, llega esta persona que comienza a hablar de esto, además de todos los otros temas que lo acompañan. Es una persona que me luce que tiene buenas intenciones respecto de su participación política, que lo mueven quizás actividades solidarias respecto de no ser indiferente a lo que está pasando en su país. Trata de alguna manera simbolizar la separación del modelo que desilusiona políticamente. Él trata de enarbolar en sí mismo un nuevo modelo de cumplimiento, de cercanía de la gente, de derechos sociales, de reivindicaciones sociales. En el plano internacional trata de mantener una postura un tanto equilibrada de lo que anteriormente se hacía. Usted lo ve cuando le preguntan sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua. Mantiene una postura de respeto de esos países y de respeto también de sus relaciones con los países que están en conflicto con estos países. En síntesis, me parece es un perfil político novedoso, interesante, que hay que continuar estudiándolo porque precisamente es nuevo, hay que continuar observándolo. Y es una tendencia, además. Y que además es una tendencia, porque no es eso es correcto. O sea, no se trata del perfil típico de la política,
Es alguien que estaba participando en movimientos ciudadanos Exacto. y llegó al presidente. Y a partir del perfil que tú exponías, me surgían dos preguntas para no seguir desarrollándonos sin decírtelas. A veces siento que estudiar el proceso electoral sin ver el contexto previo es imposible. Podemos decir cuál es el sistema político, la tendencia, los electores, el abstencionismo, pero resultando él de esos movimientos sociales como estudiante, tuvo la potencia para aprovechar las protestas del 2019. ¿Sí Sin o duda, no? sin duda alguna. Yo Fue el calentamiento. yo estoy convencido de que Gabriel Boric es el resultado, la manifestación exacta, proporcional de las protestas del 2019 y de los desaciertos del presidente Piñera. Concuerdo contigo. Los desaciertos del presidente... Mira, yo digo que el primer periodo del presidente Piñera, y ustedes recordarán, no sé si tú lo recuerdas, el caso de los mineros. Unos mineros que quedaron atrapados en una mina, 13 eran ellos. Sí, que eso fue Quedaron atrapados en una llamó mucho mina, la atención. Llamó mucho la atención. Sí. En el plano internacional, Sí. él se catapultó como un héroe. Sí. Ahora, cuando tú te vas a las protestas del 2019, cuando tú te vas a temas de reforma fiscal, cuando tú le planteas, en el caso chileno me refiero, Sí. la gente se enardeció. Vamos a las calles. Y de una forma muy anómala, no era lo común. Anómala totalmente en el caso Sí, chileno. Si tú me sí. dices que eso ocurre en Venezuela o que ocurre acá en República Dominicana, te lo acepto. Fue como un llamado a la desobediencia civil. Recuerda que Muy Chile extraño para los viene de chilenos. una conducta política que, salvo los tiempos revolucionarios, ha sido pacífico. Sí. Ha sido sí, pacífico. Totalmente. Y de hecho de mucha altura, Que madurez, tienen un nivel. de mucha altura, madurez y civilización, política incluso. Sí. O sea, mantienen los debates bien Borja, civilizados. pero en Chile, en el 2005, la problemática principal era que tenían demasiados egresados Así es. a nivel de doctorado. Correcto. La gente estaba estudiando postdoctorado. ¿Tú sabes quiénes son en Chile los que hacen los trabajos, digamos que de otro rango que no es el rango que tú mencionas? Son los extranjeros. Sí. Haitianos, muchos haitianos, dominicanos, venezolanos. Lo que quiero decir con eso es que los niveles de formación y de educación que Sí. tiene el pueblo chileno son muy altos en comparación Por al resto de eso América aquellas Latina. protestas dejaron a todo el mundo absorto. Así es. Y de ahí, de esas protestas, sin lugar a duda, que exacerbaron la decepción, el hartazgo de la población, resulta que el pueblo haya mirado a un outsider. Y la segunda pregunta, ¿cómo rayos una persona con un trastorno de la personalidad llega a ser presidente? Mira, yo eso lo veo muy bien. Yo personalmente lo veo muy bien, porque somos seres humanos. Sí, somos inclusivos, pero es difícil de solo, pensar. no solo por eso, porque somos seres humanos. Sin embargo, te digo lo siguiente, y cuando te digo que somos seres humanos, es que ya la política no es del poseedor de la verdad absoluta. Ese no puede ser el político de hoy. El político de hoy es el que le da gripe, al igual que todos los ciudadanos. Sí. Sin embargo, te digo lo siguiente. Hace 2014, 2015, yo escribí un artículo sobre la salud de los presidentes. Así lo titulé. Interesante. Y hablaba específicamente del caso del presidente Antonio Guzmán, que siempre se ha dicho que padecía de trastornos o problemas depresivos y finalmente acabó con su vida. Y yo me cuestionaba en ese entonces, oye, eso es un peligro para el Estado. Porque quiere decir que si yo pongo la primera responsabilidad del Estado frente a una persona que no tiene, digamos que todas sus facultades en pleno desarrollo o en el estado más óptimo, puedo poner en crisis elementos esenciales de la seguridad nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo veo bien desde el punto de vista de la inclusión, como tú muy bien mencionas, pero el Estado debe de procurar, ya sea a través de un mecanismo, un órgano o cualquier fórmula, procurar que sus funcionarios, sus incumbentes, sus actores políticos principales pasen de alguna manera un filtro. En este caso yo no veo todavía ninguna manifestación que ponga en peligro el Estado chileno, la situación chilena, pero sin lugar a dudas que eso es algo que hay que tenerlo en observación porque no es lo típico, no es lo típico de la política. Sí, sí. ¿Cuál era la realidad política, social y económica de Chile al momento de las elecciones?
Y a raíz de ese análisis, que yo sé que tienes la respuesta, ¿sigue la economía configurando el mapa político electoral regional? Sin duda, no tengo la menor duda. Hoy día la política está prácticamente siendo dirigida por la economía, sin duda alguna. Pero el escenario chileno, al momento de las elecciones, desde 2018 viene convulso, por dos razones fundamentales. La primera, ausencia de pactos. El oficialismo y la oposición no se estaban entendiendo, no se podían sentar en la mesa del diálogo. Lo que hizo que el presidente Sebastián Piñera se quedara en una especie de no quiero decir gobierno autocrático, pero ya él estaba gobernando solo, Sí. sin conversación con la oposición. Sí. Lo cual evidentemente abonó también a lo que decíamos hace un momento del hartazgo de la población. Yo no estoy tomando medidas ni económicas, ni sociales, ni de ningún área que estén simbolizando el interés de la gente. Por tanto, cuando llega un 2019, cuando ya llega finalmente la pandemia y llega un 2021 en proceso de elecciones, todo eso viene acumulado y es lo que le pasa factura el pueblo chileno. Yo ahí observo que, y eso se da en América Latina, pero en el caso de Chile también se da, de que la gente no necesariamente haya votado por Gabriel Boric. La gente votó por la desafección del modelo político anterior, Sí. votó por el cúmulo de desilusión y hartazgo y votó también pensando que los que siempre han estado no pueden estar. Vamos a darle chance a este outsider, que vuelvo y lo digo, es un atrevimiento, porque es una apuesta al vacío, no se conoce, tú no lo conoces. Entonces, en el otro aspecto que tú me mencionas, mira, la economía, y cuando digo la economía, no me quiero referir a grandes datos macroeconómicos, la economía de la gente está afectada. Desempleo, alto costo de la vida. Tú buscas todos los países de Latinoamérica y están padeciendo de lo mismo. Inflación, alto costo de la vida, precios no solo altos, inestables. Usted tiene un precio un día y al otro día tiene otro precio. Eso es algo sorprendente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo que eso marca la pauta política? Porque la gente ya no está observando los discursos de los políticos. La gente está observando su bolsillo. Además que votan por quien más se parezca a ellos mismos. Esa es otra. Sí, el factor confianza. Vota por quien se parece a mí. Sí. Si tú eres el súper ricachón que has estado allá arriba todo el tiempo, tú Hello. no sabes lo que yo estoy padeciendo. República Dominicana. Tú no sabes lo que yo estoy padeciendo. Tú no sabes lo que yo estoy padeciendo. Entonces, eso se reproduce en Chile, se reproduce en República Dominicana, se reproduce en Panamá, Costa Rica. Se está dando ese fenómeno. Además de que está el componente también ahí de la tendencia que se viene marcando en los últimos procesos eleccionarios, presidenciales específicamente, de que el oficialismo verdaderamente tiene un reto ante las elecciones. Borja, concluimos con este bloque. Vamos a la pausa y retomamos Claro. el interesante tema de hoy. Muy bueno. Volvemos en breve.
Probablemente los acontecimientos del 2019 calentaron los motores del activismo digital chileno de cara al 2021, pues desde entonces se hizo pertinente la discusión acerca de la importancia de las redes sociales en medio de un estallido social, más allá de organizarse y difundir información, como se discutió en el pasado cuando se desataron las manifestaciones de la Primavera Árabe en 2011 o del Occupy Wall Street en Nueva York. Al igual que sucede en el resto del mundo, en Chile la comunicación digital y las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable para las campañas políticas. Según estadísticas de la Internet World Stats, un 92% de la población chilena tuvo acceso a la red el último año. Además, según la Subsecretaría de Telecomunicaciones de ese país, Chile cuenta con cerca de 26 millones de accesos a Internet. Básicamente se utilizaron 4 claves en las conversaciones en redes sociales durante la segunda vuelta presidencial chilena. Relevancia de Twitter en el diálogo, importancia del contenido en video, diversos canales para distintas audiencias y profesionalización en la inversión en anuncios. El desarrollo de video en directo, que es una herramienta muy valiosa para la comunicación política, fue aprovechada por Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, quien hizo una campaña sin pisar el país y realizando directos cada semana, llamados Bad Boys, desde Estados Unidos. Como obtuvo el tercer lugar en votos en la primera elección, Boric y Kast buscaron acercarse a su electorado. Incluso Kast participó en sus directos. Tras los resultados de la primera vuelta, los seguidores de Gabriel Boric fueron rápidos e imaginativos en crear distintos memes de apoyo al candidato con agrupaciones ficticias, parodias musicales y supuestos apoyos de famosos. El perfil del candidato del Frente Social Cristiano ultraconservador y ferviente católico que cargaba José Antonio Kast no hacía pensar que su campaña contaría con una atractiva participación en TikTok, donde creó contenidos variados y participó en los diversos challenges del momento. Realmente, Kast hizo un esfuerzo por conectar con la generación Z y su perfil actualmente acumula más de 490,000 seguidores, superando los 5,6 millones de likes. Pero aunque logró crecer lo suficiente en los distintos canales de redes sociales, sus métricas no son ni medianamente comparables con las del presidente Boric, que experimentaron un gigantesco crecimiento a partir de noviembre 21. Borja Medina en Esfera Global, hoy analizando las elecciones de Chile. Continuamos, Borja, ahora con estrategias, que de eso también tienes ya mucha experiencia. Sí. ¿Consiguió el gobierno de Boric el apoyo político necesario en el Congreso Nacional? Mira, el gobierno entró con un reto y era precisamente lograr armonizar. Recuerda que el Congreso se configura de forma muy atípica en este pasado torneo, porque fueron elecciones del mismo día, o sea, del Sí. mismo proceso. Consiguió el apoyo, pero hay un tema, y es que, como yo lo veo, la estrategia que agotan los gobernantes, y lo hablábamos hace un rato, una es con violín y otra con guitarra, una es cuando usted es presidente y otra es cuando usted es candidato, una es cuando usted es candidato, otra es cuando usted es presidente. Claro. Y ahí fue que vino precisamente la desafección de algunas organizaciones que lo apoyaron. Yo creo que el gobierno debe, al momento de sentarse en la mesa del diálogo con el Congreso o con cualquier otro sector o ente del Estado que no sea el Congreso, debe de colocar las prioridades del otro también en la mesa, no ir solamente con las prioridades. El presidente Boric tiene muy claras sus prioridades, tiene muy clara la visión de las cosas que él quiere dejarla con su sello, pero también los demás la tienen. El Congreso chileno tiene temas atrasados, Pendientes. pendientes. El Congreso chileno está configurado de una forma, incluso ahora, luego de las pasadas elecciones, más parecida al presidente Boric, lo cual es provechoso para él, Claro. fabuloso para él. Claro. Pero yo no estoy tan seguro de que lo sea para el pueblo chileno, y ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto de que quizás no se, aunque logre el presidente Boric no solo pasar leyes y propuestas en el Congreso, aunque logre todos sus propósitos políticos en el Congreso,
no necesariamente eso se traduzca en lo que está pendiente en la agenda congresual chilena y lo que está añorando la población de que se logre convertir en ley. ¿Y sin el plebiscito? Ahí está difícil. Ahí está difícil porque mira qué ocurre. Y qué bueno que esto va bien organizado. Mira, la economía está marcando la política. Sí. Cuando tú hablas de un plebiscito, al margen del tema que convoque, la gente está, el país está en economía, los empresarios. Sobre todo. En el caso chileno, que ha habido una presencia marcada de empresarios en la política, a diferencia de República Dominicana, por ejemplo, hay una presencia predominante siempre ha habido de los sectores empresariales. De las élites. Élites Claro. enquistados en el poder. En esta ocasión, tú me preguntas a mí, lo veo difícil. Precisamente por la economía. Primero, el presidente Boric debe como yo lo veo, de concentrarse en medidas económicas efectivas, no restrictivas, sino de apoyo a la población, de apoyo a programas sociales, de apoyo a una empresa que no vaya a la quiebra, que se está dando. He visto en la noticia recientemente hoteles boutique que han cerrado. Hoteles boutique que han cerrado. Y yo creo que, de alguna manera, todos los planes políticos o proyectos políticos que pueda tener el presidente Boric estarán íntimamente vinculados a sus medidas económicas. ¿Cree Borja que existe una verdadera izquierda latinoamericana capaz de articular una agenda común, coherente? Sí, creo que tiene la capacidad de articularse político-electoralmente. ¿Y permanecer en el poder? No lo veo así. Fuerte. No lo veo así porque el desempeño es lo que marca. Y con esto no estoy diciendo que las tendencias de derecha o conservadoras sean las idóneas. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el reto que tiene la izquierda es articular proyectos de nación, proyectos de gobierno que simbolicen exactamente lo que quiere la gente con un marco constitucional que se respete, no que yo lo adapte, y también que respete la economía, el comercio internacional, las reglas del juego las reglas de mercado que están establecidas, que no se pueden deponer en 4 años, ni se puede deponer porque viene una persona de izquierda. Mira, Marjorie, yo veo y observo que realmente en América Latina, hablar de derecha, hablar de izquierda, ya no es un asunto ideológico. No. Ya incluso, yo lo veo te lo decía hace un rato, lo veo como un asunto puramente mercadológico. Ideológico era cuando Allende, cuando Fidel Castro. Bueno, es que esa izquierda marxista se ha Sí, tambaleado ahí en el realmente mundo. había un componente ideológico porque había Se convirtió en algo panfletario. panfletario totalmente, Sí. pero ahí había un componente ideológico porque detrás de ese componente ideológico había materiales de estudio, había una formación, habían profesores. Tú tomas aquí el caso del profesor Bosch y obligatoriamente hay que recordar en el 62 cuando le dijeron comunista. Sí. ¿Me entiendes? Que O sea, también fue marketing. también fue Y bien marketing. aprovechado por Balaguer. Claro, eso fue una estrategia de marketing, totalmente. potente. Y exitosa. Potente. Fue exitosa. Sí. Digo exitosa porque logró, de hecho todavía hoy la estamos mencionando, es exitosa. Borja, me están ya cortando el tiempo, Haciendo señas. nos hace falta sí, más tiempo, pero quiero cerrar y me voy a atrever a hacerlo con que hay elección en el 2024 en la República Dominicana y estamos hablando de izquierda y estamos viendo esta nueva miradita de América Latina hacia esa izquierda todavía indefinida, ¿no? Indefinida. Más superficial. No está articulada. ¿Quién la encarna en la República Dominicana y tú crees que habrá reconfiguración de la política local? Eso debe ser en 2 segundos. Habrá reconfiguración de la política local, habrá una manifestación del pueblo respecto de las desilusiones que tiene actualmente. No creo que exactamente haya una figura de izquierda, que se pueda decir de izquierda, o una tendencia de izquierda. Progresista quizás. ¿Quién la encarna? La puede encarnar, progresista, el doctor Leonel Fernández, la puede encarnar.
Gracias, la Borja. pueda encarnar. Gracias, Borja, por esta participación tan interesante en nuestro Te programa. agradezco la invitación, me he sentido muy cómodo, gracias a tu equipo también y de verdad que estaré siempre a la orden. Es recíproco. Gracias. Continuamos. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Hola, soy Pavel de Camps, soy Social Media Analytic y llevo más de 10 años, es decir, más de una década, analizando las tendencias de República Dominicana. Bienvenido, Pavel, a Esfera Global. Es un placer para nosotros. Un placer estar aquí contigo. Vamos a hablar de lo que más te gusta, ciberactivismo. ¿Cómo ha sido el ciberactivismo en Chile en estas elecciones presidenciales? Y si se podría considerar que los partidos son ya ciberorganizaciones. Bueno, eso viene desde la siguiente elección con Piñero. Él estuvo monitoreando todas las conversaciones que se hablaba en Chile y se clasificaba por temas. El uso de la inteligencia artificial permitió de saber cómo eran los ciudadanos, ir de la persona particular que enciende la chispa y ver quiénes son los que están influyendo en los diferentes temas sociales que trataba Chile en ese momento. En este proceso nuevo, lo interesante fue que estudios del 2019 indicaban que el 80% de los jóvenes entre 18 y 29 años creía plenamente en los contenidos en las redes sociales, es decir, creía en las noticias que se estaban socializando por ese medio. Y más aún, en el estudio también determinó que tenía más confianza en las noticias que se socializaban por las redes sociales que en los medios tradicionales. Claro, es una generación muy joven. Sí, una generación que impactó y que en este periodo TikTok se convirtió en una de las herramientas de comunicación de importancia. ¿Cuáles estrategias y herramientas, y ya has mencionado a TikTok, fueron las más útiles para los partidos políticos en la contienda? Todas, para mí, siempre todas las redes sociales son importantes, dependiendo qué mensaje tú quieres comunicar y cómo comunicar.
y medir cómo es esa emoción, porque gracias a que estamos en una era de la web 5.0, que tú puedes medir las emociones de los ciudadanos, y de ahí los estrategas pueden ir ajustando sus campañas en cada red social para llegar al target público que anda buscando. Es decir, que las redes sociales, que todavía no pueden considerarse como que ganan elecciones, sí facilitan obtener el triunfo. Es que las redes sociales son tan importantes como la televisión, como la radio, el periódico. La diferencia de las redes sociales es que es el quinto poder que doblega al cuarto poder. Y entonces lo que se viraliza y lo que es tendencia en el quinto poder, los demás poderes, que siendo el cuarto poder, que es la prensa, tiene que montarse en la ola. ¿Cuál es la importancia del meme, que es una estrategia muy utilizada y lo fue en la campaña de Gabriel Boric por sus equipos? ¿Y cuáles son los peligros de exponerse en exceso? Y vemos mucho eso en este país. Bueno, mira, el meme fue una herramienta muy positiva para el que es hoy presidente de Chile. Sucede que empezó encaramándose en una mata, todo el mundo empezó a burlarse, pero ¿qué permitió eso? Muchos jóvenes, recordando sus momentos y la juventud que iba escalando, que iba a votar por primera vez, se identificó con él. Y es mejor yo tener el control de mi estrategia de comunicación, que los memes que me vayan a creer, lo creo yo, pero va a ser una creación basada en los intereses y los objetivos que quiere lograr en mi campaña. ¿Qué tan eficaz resulta el desarrollo de los videos en directo para la comunicación política? Claro, si tú sabes en el momento que tu target de público que tú quieres conectar está conectado en ese instante, para la transmisión en vivo es sumamente importante. Pero para eso tiene que haber una planificación, un estudio previo para lograr conectar con esa audiencia que anda buscando. En la reciente contienda chilena hubo un candidato que no pisó tierra nunca. Exactamente, y empezó con un 8% de los votos. Esto te indica el éxito que tú puedes tener en una elección, y él no pisaba Chile porque tenía entendido que también tenía un problema legal en el país por dos factores, uno que tenía que ver con manutención y el otro tema fue por el tema de algo de fraudulento, algún tema así, pero demostró lo exitoso que las redes sociales pueden contribuir en unas elecciones. Y pretendía obtener la primera magistratura del Estado. Bueno, un 8% del electorado. Si lo comparamos en República Dominicana, muchos de los partidos que tienen historia aquí no llegan ni siquiera al 5%. Sí. Entonces, un 8% y tú saliendo por primera vez, ya se puede considerar un partido mayoritario. Bueno, y en la segunda vuelta presidencial también fue muy importante y algunos de los principales candidatos se montaron sobre esta plataforma de videos. Claro, porque es que ya los estudios previos indicaban que ya entre el 18 y 20, los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, el 80% cree en los contenidos de redes sociales. Entonces es un estudio que se hizo previo en el 2019 en Chile y demuestra a través de estudios, de datos, encuestas que se hicieron a jóvenes de la importancia de estar en las redes sociales. Pavel, ¿qué es más importante? ¿Invertir en publicidad digital o saber invertir en ella? Bueno, para mí es más importante invertir en creación de un buen contenido. Para mí es primero esto, antes de invertir en publicidad, porque cuando tú haces un buen contenido y se viraliza, ya tú estás ahorrando enormemente una inversión publicitaria. Y además ya tienes identificado el target público que está conectando con este tipo de creación de contenido, y ya de ahí te va a permitir en el futuro qué tipo de contenido debo de crear y a qué contenido yo debo de invertir. ¿Qué tanto se invirtió en publicidad en estas campañas? En la segunda vuelta, si lo mediste, si sabes. Bueno, no sé el número exacto de la inversión, pero sí lo más importante es que se utilizaron herramientas de última generación, se estuvo escuchando al país completo, es decir, a todas las personas que estaban conectadas, que representaban más del 50% del electorado. Y eso sí es importante, tú escuchar a la ciudadanía y saber sus intereses y sus deseos de ver en los procesos electorales.
O sea que eso de que quien invierte más gana, no existe. No es el que invierta más, sino el que haga una estrategia de comunicación y esté monitoreando en tiempo real todo lo que está sucediendo en Internet. Una reflexión final para que sea aprovechada por políticos y organizaciones políticas en la República Dominicana que están un poquito distantes de ser consideradas, a mi modo de ver, como ciberorganizaciones puras, acerca de la importancia de las métricas y la asesoría profesional en campañas digitales. Bueno, la idea de los políticos es, lo primero es que hay que invertir en el monitoreo de todo lo que sucede a nivel de Internet, saber claramente cuáles son los medios a nivel digital que están generando impacto, no es exclusivamente las redes sociales, deben monitorear cada noticia que hable de la figura y saber la emoción que está generando ese contenido noticioso entre los ciudadanos dominicanos. Muchas veces la gente ve tendencias en redes sociales, pero no se preocupa en ver en qué lugar de República Dominicana es que realmente está conectando. Y solamente quiere ver números grandes, sin saber que la mayoría de eso a veces son cuentas que están en el exterior y no a nivel local. La inversión esencial. Debes tener un equipo de profesionales de diferentes gamas para creación de contenido y una planificación estratégica para esa inversión que va a hacer a través de las redes sociales, y cada red social debe tener su propia personalidad. Geolocalizar, georreferenciar, escuchar, determinar el sentimiento y conversar. Gracias, Pavel, por este interesante análisis y conversación. Continuamos. Durante el 2021, Chile celebró 5 procesos electorales oficiales, todos con resultados disímiles para los diferentes bloques políticos, por lo que notablemente ciudadanos y candidatos tuvieron el tiempo como la experiencia para tomar el pulso que movía a cada interés. Los antecedentes aluden a que el sorpresivo respaldo al nuevo presidente chileno se debió al trabajo de la Convención Constituyente por un lado y a su propuesta de agenda transformadora por el otro, que sintonizó con el sentir mayoritario de los chilenos. Sobre todo, conectó con los electores que se abstuvieron de votar en la primera elección y con los miles que optaron por candidatos como el derechista moderado Sebastián Sichel, la demócrata cristiana Yasna Proboste o el economista liberal Franco Parisi, entre otros. Pese a que ambos candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, moderaron estratégicamente sus posturas. A la fecha, el país vive momentos de turbulencia, aumento de la delincuencia y del costo de la vida, producto de la inflación. El sicariato, los robos de vehículos con intimidación y los homicidios, estos últimos incrementándose en un 70% en los últimos 6 meses, le quitan al gobierno el control de su agenda para iniciar el proceso de desarrollo de sus metas. La percepción de daño provocado por el robo con violencia se alzó un 37% en una década. A inicios de junio se informó que en abril el costo de vida en Chile presentó un alza de un 10,5% en los últimos 12 meses y se situó como la 5ª mayor inflación entre 17 países de América Latina y la número 25 a nivel mundial. Los precios de la canasta básica aumentaron 17,3% en los últimos 12 meses. El 87% de los productos que la componen sufrieron un alza en sus precios y su valor mensual alcanzó $63 por persona. En tanto, la inflación podría llegar al 13% en el trimestre de julio a septiembre. La mayor dificultad o desafío para ejecutar la agenda transformadora prometida por Boric es la evolución de la Convención Constituyente y la propuesta para la nueva Carta Magna. Las reformas más importantes del programa del gobierno dependen del éxito de ese proceso, sin el cual se encuentra desprovisto de margen constitucional para realizarlas. Y ojo, con ese nivel de compromiso social, Boric no aguanta que se empeore la situación económica del país, el costo de la vida y del empleo. Tampoco aguanta más errores de comunicación por parte de la ministra del Interior. En medio de su golpeada imagen, algo ha avanzado.
Logró consensuar en el Parlamento el aumento del salario mínimo a unos $470, el mayor reajuste en un cuarto de siglo, y ratificó el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental pionero en América Latina. Chile pasó de una cultura de centroizquierda y centroderecha en los últimos 30 años a una drástica decisión distante de esas posiciones. Pero lo que pasa en Chile es una reiteración sistémica. Es la economía, estúpido, decía Clinton. O si se quiere, es un cambio de época, de la industrial a la digital, con un estallido social y una pandemia de por medio, decía el presidente Lagos. Ahora solo resta seguir viendo el resultado del cambio votado por los chilenos y sus niveles de satisfacción. Aunque dice la encuesta CADEM que durante los primeros 100 días, Boris promedió apenas un 41% de aprobación, el más bajo desde el retorno de la democracia.